y compañeras, buenas tardes. Bienvenidos al último evento de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2024. El día de hoy tenemos un tema muy especial, una conferencia que tiene como título Diagnóstico de la violencia escolar de 30 planteles de educación media superior en Guanajuato, 2022-2024, a cargo del doctor Abraham Sánchez Ruiz y la maestra María Teresa Olmos Martínez, de La Salle Bajío, Salamanca, Guanajuato. No sin antes pues, mencionar su reseña curricular, de la maestra María Teresa Olmos Martínez. Estudió la licenciatura en Sociología en el área de concentración de educación de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en docencia por la Universidad ETAC del Estado de México, Coacalco, y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad La Salle Bajío, con el tema de investigación de violencia en las redes sociodigitales en los entornos escolares, en investigación de violencia en las redes sociodigitales en colaboración con el DIF del municipio de Salamanca. Colabora en proyectos de investigación acerca de responsabilidad social en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Por otro lado, el doctor Abraham Sánchez Ruiz es investigador de tiempo completo en Facultad de Estudios Superiores de la Universidad La Salle Bajío, Campus Salamanca, miembro del SNI 2017-2029, miembro de la Red Internacional ALEC y miembro del Comité de Ética para la Investigación de la UG y La Salle. Autor de más de 30 libros en revistas indexadas y 10 capítulos de libro en los últimos 5 años. Ensayista premiado en la SCJN, ONU Mujeres, CODEN, Congreso del Estado de Guanajuato y otros. Actualmente es representante de La Salle en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para investigar el feminicidio y desaparición de mujeres en Guanajuato para el Gobierno Federal a través de la CONAVIM, CNDH, Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Y modera el doctor Carlos Mejía Reyes. Gracias. Hola. Muchas gracias a Pau por la presentación. Denle otro aplauso, por favor, a Pau. Muchas gracias a los compañeros estudiantes por estar aquí en esta conferencia. Aviso que, bueno, por razones de fuerza mayor y por las actividades que acaba de comentar Pau con respecto al currículum del doctor Abraham, pues fue solicitado en el gobierno del estado para atender un tema urgente sobre esas temáticas. Entonces, se disculpa, quedó de conectarse que nos iba a avisar para en cualquier momento nos avisa para hacer un ejercicio de interacción más. Pero también nos acompaña pues la maestra Teresa, que es amiga de hace más de 20 años, compañera de aula, de banca, y ahora se dedica igual al ejercicio de la investigación en Salamanca, Guanajuato, que han de saber que Salamanca, Guanajuato es de las pequeñas ciudades en el país, de las más violentas en todo, pues sí, toda la República. Tiene el índice más elevado de desaparición de personas en todo el país y bueno, una serie de condiciones que ya nos irá contando, Tere. Pues Tere, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, pues apoyándonos en estas actividades. Y si les parece bien, damos la palabra a Tere. Al final de su presentación abrimos un espacio de preguntas y respuestas y dialogamos un poco más. Entonces, muchas gracias, Tere. Gracias. Bueno, pues, buenos días. Me quedo muy alto. Pues bien, el doctor Abraham, como bien acaba de mencionar Carlos, pues no puedo venir por compromisos. Sin embargo, aquí estamos también. Venimos por parte de la Universidad La Salle Bajío, Campus Salamanca, y se está haciendo un conjunto de investigaciones con respecto a la violencia escolar en diferentes entornos y diferentes niveles en nuestro municipio y en general en el estado de Guanajuato. Como bien acaba de decir Carlos, pues estamos viviendo momentos de violencia muy graves. La cúspide de la violencia ahorita está en alto y esa violencia pues se ve reflejada en todos los ámbitos, en el escolar, en el familiar, en todos los contextos. Y la investigación
que vengo a presentar precisamente es un poco el reflejo de ese contexto social en el que pues los jóvenes como ustedes, más jóvenes precisamente de espacios escolares de media superior, secundaria también se reproduce el mismo fenómeno, pues están viviendo estas situaciones. Bien, se hizo un equipo de trabajo junto con el doctor Abraham. Él fue el que nos dirigió a varios de nosotros, otros compañeros del instituto, de la institución de La Salle, e hicimos este trabajo y obviamente empezamos a generar un conjunto de elementos para estudiar qué es lo que está pasando con respecto a la violencia escolar y sus diferentes indicadores, ¿no? Cómo se manifiesta la violencia escolar. Entonces, empecemos, por favor, con la siguiente. Muy bien. Fíjense ustedes que dentro de lo que está sucediendo en Guanajuato, en Salamanca y en todos sus municipios, existe una posibilidad de que los jóvenes se introduzcan más en los sectores violentos por el contexto. Aquí ustedes pueden ver un poquito el juego de las redes sociales. Ahorita el uso de los dispositivos digitales para diversas convivencias también están siendo utilizadas para la exposición de diversas formas de comportamiento en el sentido de la violencia. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva, el contexto pues, delictivo es alto. Los jóvenes ahora tienen en este sentido la costumbre o están presentando comportamientos de exposición con armas, por ejemplo, ¿no? Se les hace muy divertido en el uso de los dispositivos digitales y las redes sociales, pues es una forma de exponer un poder, de exponer sí esta forma de fama, ¿no? Y podemos observar ahí a los chicos cómo se fotografían con armas, ¿no? Y no es exclusivo de los hombres que podríamos pensarlo. Ahora también las mujeres entran en estas dinámicas. No sé si esté sucediendo lo mismo acá en Hidalgo, pero en Guanajuato, principalmente Celaya, León, Salamanca, pues son fuertes estas exposiciones y publicación de imágenes. Siguiente, por favor. Como consecuencia de este tipo de comportamientos, pues se está normalizando la violencia. Y un ejemplo de ello fue que en el 9 de junio del año pasado ocurrió una incidencia violenta muy importante que dio como resultado pues que mataron a 5 estudiantes en una comunidad llamada Barrón. Y esto pues incluye a los estudiantes de estas comunidades que viven el contexto violento y que lo están normalizando. Es decir, cada vez es más normal para los niños. Mataron un estudiante desaparecido, una persona ejecutada. Hay un contexto verdaderamente importante con respecto a la violencia y se está viendo reflejado en los institutos escolares. Adelante, por favor. Bueno, para esta investigación se utilizó un instrumento de medición que se hizo por parte del equipo, es decir, utilizamos diferentes instrumentos validados y a partir de esos instrumentos validados se creó este que se llama diagnóstico de riesgo de conflicto y violencia en el entorno escolar. A partir de otros instrumentos se construyó para poder llevarlo a cabo y generarlo en las escuelas, ¿no? Se aplicó de 300 a 500 estudiantes en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, principalmente en escuelas de medio superior. Ajá. Y se le aplicó un instrumento de validación que es el KR20, que bueno, pues ahí nos otorga una validación, es decir, qué tan válido es el instrumento que se aplica, qué tan cierto es el instrumento o las encuestas que se aplican a las personas, qué tan válido es las respuestas que nos dan. Entonces, tuvo este conjunto de encuestas, tuvieron un valor máximo de 0.923. Esto significa que tiene una confiabilidad importante.
es decir, que sí es válido el instrumento, que los jóvenes sí viven los eventos de violencia de forma cotidiana. Y es bien preocupante porque pues son jóvenes muy en etapas formativas, ¿no? Y que ya estén normalizando estos comportamientos, pues sí es grave. Adelante, por favor. Bueno, en este tipo de instrumentos, ¿qué fue lo que se realizó? Se hizo un diagnóstico con diferentes dimensiones, ¿qué fue lo que se midió? La violencia de género, la inclusión, el acoso escolar, ¿no? Se midió también cuál es la percepción del contexto o el contexto que se tiene con respecto a las escuelas. Cada dimensión tiene sus propios indicadores. Dentro de la violencia de género, pues se midió el indicador de culpabilidad y aceptación, es decir, en este sentido de la violencia de género, ¿cómo es que las mujeres sienten todavía normales algunos patronos de culpabilización con respecto a la violencia porque pues soy mujer y me pegan porque quiero? En las relaciones de noviazgo, las mujeres que, por ejemplo, estudiantes se sintieron identificadas con que si no me cela, no me quiere, ¿no? No sé si le suena, ¿cómo se llama? Algo familiar, ¿no? Es que si no me cela, es que no me quiere. Eh, Preguntas de ese tipo tienen que ver precisamente con la normalización, ¿no? Y justifican, o no es que se justifique, sino que muestran la violencia del hombre hacia la mujer. Es que se vistió provocativa, entonces por eso se buscó este tipo de comportamiento de un hombre, ¿no? Un insulto, una humillación. Y en ese sentido, pues aceptar los roles de género que se tienen tradicionales. Todavía en el estado de Guanajuato está muy arraigado los roles tradicionales de género. La mujer a su casa, el hombre al trabajo, la mujer con ciertos patrones que tienen que ver propios de su género, y el hombre si las violenta, pues puede ser normal. Entonces, en ese sentido fue que también se percibió el tema de la violencia de género en los chavitos. Imagínense, ustedes ya son jóvenes adultos en la etapa de la universidad. La percepción que tienen a lo mejor es diferente con respecto a los roles de género por el contenido que ustedes han yendo adquiriendo en el paso del tiempo académicamente hablando, pero los chavitos no, todavía tienen estos roles adquiridos de casa. Entonces la mujer es violentada y es normal. Otro de los indicadores que se midió pues fue la inclusión, es decir, qué tanto discriminan o qué tanto se discriminan a las personas por su condición de género, por su condición de socioeconómica. Su condición socioeconómica es muy importante, por ejemplo, en las escuelas privadas. Y esto del bullying tiene que ver con discriminación por posesión de dispositivos de nueva generación, ¿no? Esta parte de, ay, es que tú no tienes el iPhone 4500, que es más importante, ¿no? Y pues como no lo tienes, pues no te vas a juntar con nosotros, que somos más nice, ¿no? En ese sentido, y es cierto, en las escuelas públicas no se da tanto este fenómeno porque no tienen un acceso tan amplio a los dispositivos digitales. Sin embargo, en las escuelas privadas sí hay una verdadera discriminación con respecto a la posesión de dispositivos. Y eso es bien cruel porque hay jóvenes que entran becados, por ejemplo, y se sienten discriminados con respecto a lo que tienen, porque pues, no pertenecen al sector, ¿no? Socioeconómico. Entonces, como no perteneces, pues bye bye. Otra cosa importante, pues, es el acoso escolar. Se midió el acoso escolar físico, ¿no? Presencial, cara a cara, el acoso escolar psicológico, y nos lleva a una consecuencia muy importante y que se ha generado de manera muy fuerte en las escuelas, que es el ciberacoso, ¿no? Después de la pandemia hay un importante uso de dispositivos, unos nuevos comportamientos y a partir de ello, pues también nuevas agresiones. Las agresiones o los comportamientos agresivos se trasladan de la escuela que conocíamos
como bullying o acoso escolar, se trasladan a los espacios virtuales y ahí es más fuerte. ¿Por qué? Pues porque hay un elemento importante que es el anonimato, ¿no? Utilizamos el anonimato y pues nos escondemos detrás de esa pantalla. En Guanajuato hay un fenómeno, no sé si aquí, más adelante ustedes me platicarán, si aquí se ve que surgen un conjunto de grupos en las redes sociales que se llaman quemados, ¿no? Ya se empezaron a reír, entonces sí. Los quemados, ¿no? Entonces, el quemado número 1. Y entonces, esa página de quemados es bien importante para medir también el tipo de acoso o ciberacoso que se lleva a cabo. Más adelante les voy a platicar un poquito acerca de las nuevas investigaciones que se tienen con respecto al ciberacoso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí la fórmula que se utilizó es realizar se realizó una encuesta, un instrumento, se aplicó un conjunto de validaciones y es el resultado que les voy a mostrar adelante. Por favor, siguiente. ¿Qué es lo que se vio? Bueno, se aplicó a un total de población de 5,769 estudiantes con de género, bueno, los estudios sociodemográficos fue género, el turno y el semestre. ¿A quiénes? A masculinos, a femeninos y a los que no se identifican con ninguno de estos, en el turno matutino y vespertino, en los diferentes niveles o grados, ¿no? Desde primero a tercero o bien desde segundo semestre hasta sexto. Las carreras, ustedes pueden ver ahí a las que se les aplicó, bueno, pues aquí están, que es contabilidad, electricidad. Esto pues se aplicó principalmente a Cebetis y Cetis de Guanajuato. Entonces, ¿por qué? Pues porque ahí es la población un poquito más concentrada y demuestra un poquito la parte de los comportamientos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, las gráficas trajeron estos resultados. Se presentan radiales. ¿Qué son estos radiales? Bueno, pues son los resultados a partir de los ítems. Les acabo de comentar que se analizaron diferentes dimensiones. Violencia de género, ¿no? Se analizó los otros dos que ahorita los vamos a ver respectivamente. Los radiales lo que nos van a indicar va a ser la frecuencia con las que suceden los comportamientos. Entonces, en la violencia de género se dan cuenta, ustedes aquí pueden ver que hay un análisis para escuelas privadas y escuelas públicas. Existe un mayor porcentaje en violencia de género en las escuelas públicas. ¿Por qué? Pues porque están más arraigados los roles con respecto a los hombres y las mujeres. Como que tienen los patrones más, ¿cómo se llama? Sí, más propios, más internalizados. Y tiene que ver con el tema de masculinidades, ¿no? Que a lo mejor Carlos alguna vez les platicó. Y sí es cierto, o sea, todo lo que tiene que ver con lo cultural, sí se refleja en el comportamiento de los jóvenes. Siguiente, por favor. Aquí se muestra, digamos, qué es lo que se midió un poquito en los grupos de las escuelas, el pensamiento distorsionado sobre la mujer y el uso de la violencia. Es decir, ¿qué se mide? Se mide el pensamiento distorsionado con respecto a las actividades de las mujeres que tienen los chavos, ¿no? Los jóvenes. Y se encontró que, bueno, pues la culpabilización, ¿no? De la mujer y la aceptación de estos maltratos tiene que ver con lo cultural, principalmente en los hombres. Son los que siguen pensando de sí, la mujer es la mala y hay que golpearla y todo este rollo, porque Guanajuato pues es una sociedad muy tradicional todavía. Todavía es muy difícil cambiar esos patrones y esas ideas. Y este tipo de tablas que les estoy presentando son los resultados que se les presenta a las instituciones para que puedan plantear y llevar a cabo algún trabajo de prevención
o de cambio. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí dice electricidad, ¿no? En electricidad tuvimos una mayor parte de la mala distorsión o la distorsión de la mujer. Hay que llevarles un curso acerca de el género a los chavos de electricidad. Ajá. Entonces, estos estudios lo que hacen es que van a estratificar a grupos y vamos a ver a quiénes tenemos que atender en cuestiones de, no sé, algún tipo de curso que pueda modificar este tipo de pensamientos. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Discriminación. Bueno, el tema de la discriminación, como les comentaba, es más presente en las escuelas públicas, perdón, en las escuelas privadas por el tipo de acceso que tienen a las cosas. En las escuelas públicas, pues no es tanto, ¿no? Como son más alivianados los chavos. Sin embargo, en las escuelas privadas sí hay un tono fuerte de discriminación. ¿En quién recae la discriminación? En las personas que no se identifican con ningún género. Ahí es donde está más fuerte la discriminación. Y en el brand bullying, en las privadas. Ujú. Entonces, discriminan a las personas porque no se identifican con ningún género. Discriminan a las personas por el tipo hasta de ropa, de dispositivos digitales, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta parte de estatus, de fama, de presencia, de popularidad. Y es importante. Siguiente, por favor. Aquí, de igual manera, la discriminación se ve más fuerte o, digamos, tiene mayor presencia en las personas que no se identifican con ningún género. Ujú. Y principalmente en las escuelas que analizamos, en los jóvenes de sexto semestre, que ya van de salida para las universidades. Imagínense ustedes que todos esos comportamientos los siguen reproduciendo en la universidad, que dices, es cuando te supone que ya son más conscientes, pero de verdad, chavos, no sé si sucede aquí, pero en las universidades de allá los jóvenes siguen teniendo ciertos patrones violentos, ¿no? Con respecto a las personas. Siguiente, por favor. Acoso escolar. Fíjense ustedes que entre más, ustedes están viendo aquí un radial, ¿no? Están viendo ahí como una camita en donde se ve los colores que pertenecen a la escuela pública y a la escuela privada. Bueno, entre más contraída esté el color, como lo pueden ver ustedes en la pantalla, es donde se presenta más grave el problema. Entonces, el acoso escolar es más grave en las escuelas privadas. Ujú. ¿Por qué? Pues por razones de discriminación, por razones de uso de dispositivos digitales. Ujú. Entonces, esto se hizo con el afán o el objetivo de buscar los cursos dirigidos hacia los jóvenes. Yo siempre le digo a mis estudiantes, a mis alumnos, a ver, chavos, hay que ver nuestra problemática, ¿no? El contexto, a dónde vivimos, cómo estamos, cómo nos sentimos y cuáles son los problemas que están a nuestro alrededor para poder solucionarlos. No los vamos a solucionar desde la academia, pero sí podemos presentar propuestas que cambien ese contexto. Si somos conscientes de lo que está sucediendo con respecto a la violencia, les aseguro que pueden disminuir estos niveles. Ujú. Entonces, siguiente, por favor. Aquí, bueno, con respecto al acoso escolar, pues sigue siendo la tendencia. Las personas que son de otro género o que no se sienten identificados, son los que tienen mayor acoso escolar. Ujú. Y eso lo trasladamos a la parte de los dispositivos digitales y el mundo digital. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí vemos precisamente la parte del acoso escolar que es más presente o está más presente en las escuelas privadas. ¿Por qué se da más en las escuelas privadas? Pues porque tienen mayor acceso a dispositivos, volvemos a lo mismo. Tienen mayor acceso a ciertas cuestiones económicas y tienen ¿cómo se llama? Un concepto de poder que es importante para poder tratar a las demás personas. ¿De acuerdo? Entonces, esto se realizó
de forma integral con diferentes especialistas. El doctor Abraham, pues él es especialista en derechos humanos y se está especializando de igual forma en la parte de violencia escolar. Y esto está transformando muchos sectores de Salamanca, por lo menos. En este momento se está haciendo diferentes vínculos con instituciones para poder llevar talleres de información, para poder llevar cursos de capacitación a docentes, porque los docentes a veces no sabemos cómo tratar a los estudiantes y también ejercemos violencia sin darnos cuenta, porque venimos de patrones tradicionales, más los que ya tenemos años dando clases, ¿no? Y obviamente eso impide que se lleven a cabo cuestiones de sana convivencia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí de igual manera, cómo perciben los jóvenes o cómo perciben los chicos el contexto de sus escuelas, sea pública o sea privada. La seguridad en Guanajuato sigue teniendo la misma percepción. No hay mucha seguridad por el contexto violento en el que vivimos. Imagínense ustedes que vas a la escuela todos los días, te enteras de que hay, no sé, amaneció Salamanca con 12 ejecutados. Llegas a la escuela y todo el mundo, maestra, es que nos tocó ver en la carretera a un cuerpo, 2, 3, 4. Y los chavos tienen que ver por su seguridad, porque están en ese contexto violento. Y ese contexto violento determina los comportamientos de los jóvenes. Ajá. Entonces, es bien interesante este tema, chicos, porque todo el contexto externo a las instituciones se traslada a las aulas y luego de esas aulas sale al ciberespacio, ¿no? Y se va haciendo como un círculo vicioso. Muy bien, adelante, por favor. Bueno, aquí podemos ver esta parte de Pax y NUTS. ¿Han escuchado acerca de eso? No. No sé de qué no sé qué es eso, maestra. ¿No? Bueno, pues aquí hay un tema muy delicado e importante, las redes sociodigitales. Bueno, pues las redes sociodigitales se hicieron en un principio para la convivencia y para mantener cerca a las personas, pero poco a poco los comportamientos dentro de las propias redes sociales se fueron modificando. Y como los espacios escolares ya no eran suficientes para llevar a cabo comportamientos agresivos, pues trasladamos esos espacios agresivos, o más bien esos comportamientos agresivos, a otros espacios, que son los espacios virtuales. Actualmente existen muchos estudios que están hablando acerca de cómo es que se lleva la violencia o el ciberacoso, ¿no? Y el ciberacoso tiene diferentes formas de violencia. Entre ellas encontramos esta, digamos, intercambio de packs y nudes. Encontramos el sexting, el grooming, encontramos diferentes formas de violentar. Y esto del intercambio de packs y nudes también tiene que ver con extorsiones, tiene que ver con comportamientos aceptados de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Sucede, por ejemplo, que en las relaciones de noviazgo, los jóvenes dicen, ahora ya las formas de coquetear ya no son las tradicionales, ¿no? Ahora ya son, mándame tu paquete. Y yo te digo si sí o si no. ¿A poco no? Entonces ya las formas son diferentes. Y la chava enamorada y dice, ay, se lo mando, no se lo mando. Ay, por ahí ya, solitos caen. Y dicen, bueno, pues se lo mando. Pero ¿qué sucede? Sucede que con el tiempo estas relaciones van modificándose y estas relaciones se convierten en dañinas en el sentido de que el hombre empieza a posesionarse de la imagen de esa chica, no solamente de la persona física, sino de la imagen. Y entonces, ¡pum! Adiós.
se acabó la relación. Y dicen, oye, ¿qué crees? Si no regresas conmigo, adivina qué va a pasar. No, pues tengo un paquete que puedo, ¿no? Que puedo distribuir y pues obligan a las mujeres a regresar a esa relación que hace daño. Y eso es verdaderamente está sucediendo, imagínense, con chavitos de secundaria, con niños de secundaria que hacen intercambio de paquetes, ¿no? De paquetería, cuando todavía no son conscientes todavía de lo que hacen o de lo que sienten, o que un día se enamoran de uno y al otro día se enamoran de otro. Ajá. Entonces, eso sí es complicado, ¿no? Y es importante en esta gráfica, podemos ver cuáles son las razones, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Porque me presionaban mis amigos, ándale, mándalo, súbelo, pues lo subo a ver qué pasa, ¿no? Porque me presionó mi pareja, por eso pues me tomé la sesión de fotos, ¿no? Para demostrarle que lo quiero, que lo amo, porque me amenazaron, lo que les acabo de comentar, y así hay un montón de razones por las que estas actividades virtuales se llevan a cabo. Y es bien interesante analizarlo desde estas perspectivas, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta tratar estos temas con los chavos de universidad porque luego, ¿nos están vigilando o qué onda? ¿No? Entonces, esa es la cuestión. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se les hizo la pregunta precisamente a los chavos. ¿Has visto packs o nudes en de alguna compañera de la escuela? Y aquí se ven los años 2021, 2022, 23 y 24. En el 21, ¿no? Las escuelas públicas no tuvieron registro porque no se les realizó a ellos la encuesta, pero a las escuelas privadas sí. Y hubo una cúspide, ¿no? En donde sí, hubo un intercambio importante de packs y nudes. Ujú. Después se dieron cuenta que pues había que intervenir ahí con alguna plática con los chavos y para el 2022 disminuyó. De alguna manera sí incide este tipo de prevención, ¿no? Pero ¿qué creen que para el 23 otra vez? Y ahí es donde entran, por ejemplo, las escuelas públicas. ¿Cuál es la diferencia? Que las escuelas públicas no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen acceso a dispositivos. A lo mejor tienen acceso a Internet por momentos, ¿no? Porque hay familias que no tienen Internet en casa, pero sí tienen datos. Pero esos datos les duran, no sé cuánto tiempo puedan durar los datos y ese es el tiempo en el que invierten para realizar estas actividades. Pero si ustedes se dan cuenta, pues la incidencia es en las escuelas privadas. Ujú. Y finalmente, para 2024, ahorita los últimos resultados es que pues sí ya hubo una intervención con las anteriores análisis y hubo una intervención fuerte por parte de los docentes y los directivos y entonces los chavos ya se dieron cuenta que pues el acoso escolar y el ciberacoso trae consigo consecuencias jurídicas, ¿no? Si no me quiero meter en un problema, porque esto puede tener consecuencias jurídicas graves. Ujú. Entonces, ahí vayan checando el dato, chicos. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahora se han diagnosticado entre 2021 y 2024 a 30 planteles públicos, ¿no? 12 planteles de educación privada, principalmente en Salamanca, y tenemos el plan de hacer un trabajo colaborativo con el DIF de Salamanca. Realizar un análisis precisamente acerca de la violencia en redes sociodigitales en los diferentes entornos escolares. Y ahorita lo que se está haciendo es una prueba piloto. Empezamos a realizar un instrumento cuantitativo con respecto a encuestas en diferentes escuelas. Hagan de cuenta que ahorita se está haciendo como la prueba para ver qué tanto utilizan los dispositivos digitales los chicos, cuáles son las actividades que están realizando y a partir de los resultados de aquí a 3 años, a partir de esos resultados se van a empezar a generar programas de prevención
en uso de dispositivos digitales en las escuelas públicas y privadas por parte del DIF. Ajá. Entonces, pues fíjense que esta es la problemática que tiene desde el 2021, que es después de la pandemia, donde todos nos hicimos asiduos de los dispositivos, ¿no? Nos hicimos consumidores de los dispositivos digitales y bueno, pues ahí están las consecuencias. Entonces, chavos, ustedes son muy jóvenes, pero seguramente llevan a cabo prácticas que tienen que ver con esto, con el uso de los dispositivos digitales, ¿no? Y pues seguramente tampoco están alejados del tema del acoso escolar. En algún momento lo vieron, lo vivieron, ¿no? O lo practicaron. Entonces, hay tres roles importantes dentro del acoso y el ciberacoso. Es la víctima, el victimario y el observador. Todos formamos parte de. Uh-huh. Y bueno, pues esta es en general la parte de los estudios que se realizaron con el equipo de la universidad bajo la dirección del doctor Abraham. Y aunque no está aquí, bueno, pues aquí está el resultado y el fruto de sus investigaciones y de nuestro trabajo también. Muchas gracias, Tere, por platicarnos un poco pues el panorama, ¿no? Educativo en Guanajuato, en la educación media superior, que es sumamente interesante, pero también escalofriante saber ese tipo pues de circunstancias, ¿no? Y también me parece relevante considerar lo que se acaba de señalar, sobre todo porque hay estudiantes de la licenciatura en intervención educativa y administración educativa, ¿no? Que es justamente, pues, materia de su estudio y de sus futuros ejercicios profesionales. Entonces, yo creo que es bastante interesante problematizar este tipo de cosas, porque en algún grado u otro se van a enfrentar a ese tipo de fenómenos en sus espacios laborales o como reflexiones eh, de corte académicas o de algún otro tipo, ¿no? Que pudieran ser útiles y referenciadas pues para plantearlo de alguna otra manera, ¿no? Entonces, considerando justamente estas ideas, pues abrimos un espacio de diálogo por si tienen preguntas, comentarios, interpelaciones, algún reclamo, ¿no? Algo. Ahora es el momento de dialogarlo, justamente. Recuerden que aquí lo que se hace es discutir las ideas, problematizar o pues plantear alguna duda, ¿no? Entonces, hacemos sesiones de 2, 3 preguntas, respondes y si hay más, pues le seguimos. ¿Te parece bien? Entonces, abrimos el micrófono. No sé si alguien quiera comentar, decir algo, expresar alguna duda. Está muy claro todo. No sé si tengan algo que comentar. ¿No? ¿Ya vamos? Ya, ahí está. Gracias. ¿Alguien más después del compañero que quiera comentar? Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, bueno, estaba hablando sobre ese tipo de propuestas que se le podría dar a las instituciones más que nada. No sé si tuvo como alguna resistencia a esas propuestas que había dado y cómo lo pudo llegar a resolver. Muchas gracias. ¿Alguien más para colar 2 preguntas o 3? ¿No? ¿No? Bueno, contestas esa a ver si alguien se anima. Ok, gracias. Bueno, mira, nos animamos pues porque la problemática es importante. De hecho, las escuelas, en el caso de los CEBETIS, de GETIS, eh, le hablan a la institución para decir, oye, es que tenemos un problema bien grave con respecto a los comportamientos agresivos de los chavos. Entonces necesitamos un instrumento que mida, ¿no? Qué tan fuerte es el tema de la violencia para poder intervenir. Ujú. La intervención es importante. Antes de intervenir, tenemos que diagnosticar y para diagnosticar tenemos que implementar un instrumento de medición.
Entonces, medimos, encuestamos, determinamos qué es lo que se va a medir, en este caso, pues el acoso escolar y el ciberacoso. Los ítems son las preguntas que se van a realizar. ¿Cuáles son las preguntas que se realizaron a los chavos? ¿Qué tanto tiempo, por ejemplo, qué tanto tiempo inviertes en el uso de los dispositivos digitales? ¿A qué hora terminas de usar tus dispositivos digitales? Ujú. Eso es importante porque es el tiempo que se puede determinar en la relación de acoso escolar y ciberacoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de esas preguntas o de esos instrumentos, las instituciones se pueden dar cuenta en dónde hay una gravedad en los comportamientos. Y entonces, en el caso del uso de los dispositivos digitales en las aulas, pues vamos a hacer un medio de intervención porque ya está el problema. Ajá. Como ya está el problema, pues vamos a generar un curso de capacitación de cuáles podrían ser las consecuencias de los usos de los dispositivos digitales para el ciberacoso. Ajá. Entonces, para prevenir eso en las siguientes generaciones, bueno, pues se crean precisamente cursos de prevención. Ujú. Entonces, las escuelas están muy interesadas, sobre todo las escuelas públicas, porque si bien es cierto, el estado de Guanajuato tiene sus propios instrumentos de medición y sus propios manuales, existen hasta manuales de prevención de la violencia escolar, no son tan exactos como un estudio de estos. O sea, no es lo mismo que te digan, a ver, aquí está este manual y puedes hacer esto con tus docentes. Los docentes pueden enseñarle a los chicos a usar los dispositivos digitales y a tener ciertos comportamientos de disminución de la violencia, a que tú vayas con tu instrumento, tus resultados y decir, a ver, aquí el acoso escolar está muy fuerte y podemos hacer este plan de intervención. Ujú. Por eso, por ejemplo, ahorita acaba de mencionar Carlos que ustedes tienen carrera de intervención. Intervención educativa. Bueno, pues ahorita lo que está muy, digamos, muy fuerte en las investigaciones es precisamente esto, cómo se puede intervenir con los jóvenes para disminuir los comportamientos agresivos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Las resistencias que hemos tenido, ninguna. Las resistencias a lo mejor son por parte de los estudiantes, pero ¿qué crees que las instituciones? Todo lo contrario. Dicen, no, sí, vengan aquí. Necesitamos estos instrumentos de evaluación porque tenemos que poner solución o por lo menos la prevención en los jóvenes porque cada vez es más grave, ¿no? Por ejemplo, ahora nos acaban de comentar que los chavitos que acaban de entrar a prepas están más agresivos que los de las generaciones pasadas. Y coincide con el contexto de violencia que estamos viviendo en Salamanca, porque ahorita tuvimos un periodo importante de violencia. Hubo muchos eventos fuertes en Celaya, no sé si escucharon las noticias, pero en Celaya, en Salamanca, ¿no? En algunos municipios han habido contextos muy fuertes de violencia y coincide con los comportamientos de los chavos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, por favor. Si alguien más, vayan levantando su manita y para... Sí. Bueno, mucho gusto. ¿Usted consideraría, bueno, mencionaba que las encuestas eran en el sector público y en el privado se veían más los casos de acoso? ¿Usted consideraría que ese cambio de contextos entre la diferencia socioeconómica y demás afectaría a la respuesta que usted está dando a las soluciones? Ok. Es decir, si las escuelas... Ajá. Pues fíjate que no, nos estamos dando cuenta que tanto en públicas y privadas, ¿no? Se está respondiendo de la misma manera con respecto a las instituciones, más o menos por ahí va. Se requiere del mismo tipo de atención para disminuir los factores de violencia. Sin embargo, en las escuelas privadas sí hay un importante factor o sea, poner más atención ahí porque los chavos como que son un poquito más agresivos y
los planes de, digamos, de prevención de los comportamientos violentos sí tienen que ser más puntuales. Ujú. No sé si contesté. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Nada? Buenas tardes. ¿Cuáles son las consecuencias más significativas de la violencia escolar en la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes? Muy bien. Pues mira, el rendimiento académico se vincula mucho con el acoso escolar y con el ciberacoso. ¿Por qué? Porque los jóvenes cada vez tienen más eventos de ansiedad, de depresión, y eso determina su rendimiento académico. Esto al mismo tiempo determina que ellos tengan ciertos niveles o las escuelas tengan ciertos niveles de deserción escolar. Entonces, la deserción escolar y el abandono escolar son dos cosas diferentes. La deserción es cuando me cambio de escuela porque a lo mejor ya no aguanto estar en esa institución por el tipo de trato que tengo y me cambio a otro sistema. Pero resulta que en otra escuela o en otro sistema sigo teniendo eventos de acoso y ciberacoso. ¿Qué es lo que voy haciendo? Mi rendimiento va bajando, mi depresión va aumentando, mis problemas de salud mental tienen una gravedad más alta y esto hace que abandonemos el sistema. Entonces, paso de ser desertor a abandonar totalmente a la escuela. Entonces sí es importante, hay mucho abandono escolar y mucha deserción escolar por eventos de acoso y por eventos de ciberacoso. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Qué serio, chicos. Yo quisiera preguntar que Sí. cómo usted reacciona cuando los alumnos llegan y le comentan eso de que encontraron a tantas personas ejecutadas. O sea, ¿cuál es su reacción o cómo maneja esa situación? Porque pues no debe ser difícil. Yo creo que hasta tienen miedo o a lo mejor un familiar de ellos fue. Entonces, ¿cuál es su reacción o cómo actúa ante esa situación? Sí, mira, es bien complejo porque, bueno, nosotros estamos dentro de una institución en la que pues estamos lejos de los escenarios violentos. Sin embargo, muchos chicos provienen de rancherías y de zonas como un poquito más rurales y tienen que viajar mucho para llegar a la escuela. Entonces, ellos son los que más preocupados llegan a las instituciones porque tenemos horarios extendidos, salimos ya tarde. Y cuando suceden esas cosas, pues los chavos sí vienen espantados, ¿no? Y con la preocupación de no faltar a la clase, de maestra, no me vaya a poner falta, pero es que tengo que llegar temprano a mi casa, porque si no, el transporte ya no lo alcanzo. ¿Y qué hace uno como docente? Bueno, pues ves primero por la seguridad de los chavos. Entonces, cuando suceden ese tipo de eventos, lo que hacemos es tratar de disminuir las horas clase y que se retiren a sus hogares, porque pues sí hay ocasiones en las que hay problemas en las carreteras o el traslado es difícil a sus comunidades. Y quienes están dentro de la urbe o dentro, digamos, de la ciudad de Salamanca, pues se mueven rápido. Sin embargo, pues lo primero que hay que poner atención es en la seguridad de los jóvenes. Cuando son los eventos ya muy, muy fuertes y sí hay una movilización de policías, de la guardia, del ejército, entonces sí se considera y se suspenden clases. Ujú. ¿Algo más? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? Ya, es viernes, sí, ¿no? Ya una semana del puente, ¿no? Bueno, sí, Eleazar, por favor. Micrófono. Para que me escuchen en el Facebook. De acuerdo a lo que yo alcancé a escuchar en los datos que mostraste, eh, dices, por ejemplo, que la violencia se da más o la distorsión respecto al género se da más en jóvenes que hacen uso de celular. Por ejemplo, esa fue una de deducción que yo escuché. Y la otra es que provienen de escuelas públicas.
La pregunta y ahí yo derivo una pregunta que es, ¿con base en qué llegas a esa deducción? No sé si el instrumento que aplicaron lo rescate ese dato o es una deducción a la que tú llegas. Esa es una pregunta. Y la otra, eh, quienes conocemos Guanajuato, que es mi caso, conozco muy bien Irapuato, por ejemplo. ¿Sí? Guanajuato es, por definición, es un estado totalmente conservador, en su mayoría. Por supuesto que hay dificultades, pero en su mayoría son católicos. Allí es donde se ha generado y donde pervive y vive el Yunque, que es una organización silenciosa, le llama, pero no tiene nada de silencioso porque ubica sus alfiles por todos los lugares y todos los gobiernos, principalmente panistas y priistas, por supuesto también, pero principalmente panistas. Es un grupo ultraconservador asociado con el grupo ultraconservador de Vox de España. ¿Sí? Entonces, eso nos tiene que decir algo, el tipo de sociedad que es, ¿no? Y lo otro, pues la Salle, no sé, con todo respeto, no se caracteriza por ser una escuela popular. Si quien puede pagar la Salle, pues es que de un nivel social alto, aunque seguramente dan becas por obligación de gobierno, por obligación constitucional. ¿Sí? La población generalmente es de clase alta. ¿Sí? Entonces, este es el contexto. Y allí la pregunta siguiente es, ¿no consideras que es mejor pensar en estrategias más de tipo estructural para atender la situación de la violencia en lugar de dar cursos y cursos? Esa es mi pregunta. Ok, sí. Pues mira, la respuesta con respecto a la percepción de la mujer en los jóvenes y el instrumento es que se hicieron un conjunto de preguntas precisamente con cómo perciben a las mujeres los chavos, ¿no? Y cómo las perciben, pues las perciben con estos roles tradicionales, donde la mujer debe cumplir sus labores domésticas, sus dinámicas familiares tradicionales, en donde está ubicada la parte de la dinámica de la mujer se debe quedar en casa. La mujer es para la crianza, la mujer es para, pues sí, llevar a cabo estas actividades en el hogar. Entonces, bien lo acabas de mencionar, Guanajuato es un lugar tradicional, es un lugar, digamos, conservador. Y sí es cierto, predominan mucho estas ideas, ¿no? Estas ideologías en los jóvenes, aun y cuando sí hay una importante, digamos, presencia de personas estudiadas, ¿no? Las rancherías siguen siendo lugares muy tradicionales. El propio Salamanca, propia Irapuato, Celaya, siguen siendo lugares conservadores, en donde los roles de la mujer todavía siguen siendo tradicionales. Entonces, en ese sentido, pues los chicos tienen esta percepción cultural, ¿no? Primero. Después, estructuralmente nosotros no podemos hacer nada de forma estructural porque lo que estamos atendiendo es el sector educativo. Entonces nos estamos metiendo en la investigación que tiene que ver con el sistema educativo. Principalmente nos preocupa la población de los jóvenes que se encuentran en el rango de edad entre que son los 12 años y los 18 años, que es cuando terminan la escuela secundaria básica y media superior. Entonces, estructuralmente, pues no podríamos o no nos hemos dado a la tarea de realizar algún ejercicio estructural. Sin embargo, nos estamos dando a la tarea de generar esos cursos, digamos, o algún tipo de herramienta que nos pueda ayudar a informar a los jóvenes desde las aulas para que estos a su vez pues puedan ser informantes en sus familias, porque es bien difícil también generar esta expansión de información con los
padres de familia, porque los padres de familia tienen mucho que ver. Hay un triángulo colaborativo entre docentes, estudiantes y padres de familia, pero los padres de familia, pues la mayor parte del tiempo se la pasan trabajando y están un tanto desinteresados del contexto educativo. Por eso es que nosotros nos preocupamos o las investigaciones que realizamos están en torno al propio sistema educativo y las escuelas, ¿no? Estamos trabajando para con las escuelas. Ahora bien, se va a hacer o se está planeando hacer un programa de colaboración con las personas del DIF de Salamanca y esto va a generar colaboración con otros grupos, ¿no? Se va a realizar colaboración con diferentes personas, psicólogos, abogados, sociólogos que están dentro del DIF trabajando para con otros contextos que sufren violencia. Por ejemplo, las madres buscadoras. Se está trabajando también con ellos, se está haciendo vínculo con este tipo de grupos para poder informar qué es lo que se puede hacer. Y los cursos a lo mejor no solucionan nada estructural, pero sí considero que es un punto importante para informar y prevenir a las escuelas, ¿no? Y a los jóvenes. Entonces ahí es donde se está trabajando, es nuestro punto de partida. Muchas gracias. Si no hay alguna otra intervención, nada más quería hacer un comentario muy breve. Este tipo de charlas y bueno, estas temáticas, desde un punto de vista ya académico, me parece que no están tan distantes de lo que percibimos o vemos a nivel, no solo escuela, pero también, como dice Eleazar, a nivel estructural. Porque, por ejemplo, en la última encuesta de discriminación que se hizo en México y haciendo una mirada muy particular al Estado de Hidalgo, la principal razón en el Estado de Hidalgo que existe para discriminar a otras personas tiene que ver con la apariencia, es decir, qué llevas puesto de ropa, qué teléfono traes, qué coche usas, dónde vives. No es gratuito que a los que vivimos en el sur nos ven de una manera que los que vivimos en el centro de Pachuca, ¿no? O sea, los que viven en la colonia esta, ¿cómo se llama? Chavarrillo, ¿no? Por allá atrás, ¿no? Se evalúa distinto el trato, la mirada, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de las apariencias, ¿sí? Entonces, esas prácticas desde el punto de vista sociológico, que son interacciones diferentes, recuerden que el antecedente de la discriminación y la violencia es la interacción. La interacción es el trato distinto que se da a un sujeto o otros sujetos o sujetas frente a otros u otras, ¿no? Es el preámbulo al ejercicio de la violencia, la estigmatización, luego, ¿no? Entonces, Hidalgo, la principal razón o motivo de discriminación tiene que ver con las apariencias, ¿no? ¿Con qué tipo de apariencias? Particularmente las apariencias con respecto a su posición económica, principalmente. No es gratuito que en el estado de Hidalgo y particularmente en la capital que es Pachuca haya más plazas que museos. No sé si lo han notado. ¿Cuántos museos hay en la ciudad? ¿Dos? Y una pelota ahí enorme, horrible que está ahí que es claro que se habla de fútbol, ¿no? O sea, si fuera del paste sería un pastezote, ¿no? Y así de patético y ridículo, ¿no? Entonces, no es gratuito que pasen esas cosas, ¿no? Y que haya una seccionalidad urbana en ciertas colonias. No es lo mismo en San Javier que Arboledas y está cercado, ¿no? Y cómo se promocionan estas cosas, porque la apariencia es muy importante, ¿sí lo ven? San Alfonso, donde yo vivo, que es lo más chacal de por allá, ¿no? ¿No? Y se ve distinto a Arboleda, segunda sección, por supuesto, ¿no? O sea, o ya de menos la Morelos, ¿no? O sea, ¿se fijan? Eso tiene implicaciones distintas. Ahora imagínense esto, trasladarlo a las escuelas. ¿Cómo se ve? ¿Sí? La segunda razón de discriminación en el estado de Hidalgo es la preferencia sexual, ¿sí? O la identidad sexual. ¿Sí? En eso ya pasó de primer lugar a ser segundo, porque en las anteriores encuestas Hidalgo era del top 10. Ya ven que Hidalgo siempre está en el top 10 de lo más miserable, ¿no? Entonces Hidalgo estaba en el top 10 de la discriminación contra las personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces ya pasó a tercer lugar, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos trasládenlos a los espacios educativos, que es el campo de estudio
de Terry y Abraham, que bueno, lamentablemente Abraham está ocupado ahora mismo, ¿no? Pero lo interesante de esto es las posibilidades de intervención. ¿Se fijan? Este es un ejemplo de un ejercicio de intervención y un ejemplo de un ejercicio de una acción administrativa en espacios educativos que le piden a especialistas, ¿no? Atender esto. Entonces se conjugan las dos disciplinas que nos competen aquí a nivel institucional. Entonces, por último, les pido un aplauso, por favor, a la maestra Pérez. ¿Sí? Y antes de irnos, para cerrar, le vamos a dar su constancia que dice: la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a la maestra María Teresa Olmos Martínez por presentar la conferencia Diagnósticos de la Violencia Escolar de 30 planteles de educación media y superior en Guanajuato 2022-2024, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, llevado a cabo en esta semana. El día de hoy, atentamente, Educar para Transformar, firma nuestra directora general, que por cierto manda saludos, la doctora Marisol Vite Barcas, y aquí tienes. Muchas gracias. También de parte de la comunidad estudiantil y de la institución tenemos un regalito, ¿no? Viene vacío, pero bueno, lo puedes llenar tú, ¿no? Y les agradecemos a todas y a todos ustedes la paciencia, la escucha y estar pendiente en las dos últimas actividades que se transmitirán en la página de la universidad. Muchísimas gracias y buenas tardes.